Bienvenidos a un nuevo programa Tomamos un Café desde la ciudad de La Plata, República Argentina. Estamos tan bendecidos con tener un nuevo programa y hoy es un invitado muy especial, que está muy lejos de nosotros, pero cerca de nuestro corazón, aunque estamos a mucha distancia. Creo que Nicaragua queda lejos. Salvador Talavera, bienvenido, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Amén, Pastor Juan Zuccarelli. Qué honor y placer estar en su programa. He tenido el honor de que un buen amigo en común nos haya invitado y nos haya presentado virtualmente, como ahora ya está de moda después de esta pandemia. Me refiero al hermano Luciano Bongarrá, Exacto, quien dirige el Ministerio de Parlamento y Fe. sí. Y por supuesto, pues que me alegra, estamos justo a la mitad del continente americano, porque Nicaragua es el centro de Centroamérica. Y Centroamérica, pues el centro entre América del Norte y América del Sur. Así es que estoy justo a la mitad del ombligo del continente americano. Son el centro, mira. Definitivamente. Viste que siempre tenemos algo bueno decir que nosotros, porque todos los países tienen algo bueno. No, porque nosotros, los chilenos dicen somos la espada, los chilenos dicen somos la espada del sur, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero, bueno, Salvador, Sí. queríamos conocerte un poco. Vos sabés que la temática del programa es eso. ¿Dónde naciste? Contanos. Acá en Nicaragua, nací en una de las provincias del norte de Nicaragua, de las más aguerridas. Fue el centro de una de las principales, de dos de las principales guerras que han transformado el país. La primera que fue para derrocar al dictador Anastasio Somoza, y la segunda para derrocar la primera dictadura sandinista que hubo en la década de los 80. Pues quienes ahora nuevamente están en el poder a través inicialmente pues, del voto democrático y de ese ejercicio que costó mucha sangre, pero acá estamos. Soy una persona que desde muy pequeño me ha tocado muchas cosas difíciles. A los 14 años me enviaron a Cuba a estudiar, así que estuve por ¿Dónde allá por estuviste? Cuba. ¿En qué lugar? Sí. Lo que pasa es que cuando en 1979 triunfó la revolución, yo era muy chico, mi familia participó activamente como guerrillero sandinista. Dos de mis hermanos murieron en esa lucha y en premio me mandaron a estudiar a Cuba, una beca completa en la Isla de la Juventud primeramente. Sí. Luego me enviaron el segundo año a estudiar a la provincia más occidental que se llama Pinar del Río, que es la que está más cerca del estrecho Florida. Y los últimos 4 meses los pasé en Oriente, en la provincia más extrema, en Guantánamo. Guantánamo, las dos puntas, claro. Eso. Así que estuve en toda la isla, la conozco. Sí, las dos ahí de puntas punta a punta. tuviste, qué interesante. Sí, yo conozco Cuba bastante, creo que casi todas o todas. ¿Y cómo llegaste al Señor, Salvador? Contame, por favor. Hace 15 años, yo fui comandante guerrillero de la resistencia nicaragüense, que fue la guerrilla apoyada por el presidente Ronald Reagan, que nos llamó Paladines de la Libertad en la década de los 80. Como yo era muy pequeño, muy joven de edad,
Y había participado en varios eventos. Obviamente mi familia estuvo fuertemente involucrada. De nuevo perdí otros dos hermanos en la lucha, esta vez contra la dictadura sandinista de la década de los 80. Ujú. Y de todos los que anduvimos en la guerra, tres de mis hermanos, incluyéndome yo, sobrevivimos la guerra. Mira, Los ¿cuántos tres, hermanos era? Perdóname, Salvador, en total. 9 varones. Éramos nueve ¡Wow! varones. ¡Qué bueno! O sea, éramos una familia. En el norte en ese tiempo no había ni televisión y la radio se escuchaba muy poco. Qué bueno, qué bueno. Además que la filosofía de los campesinos y de los productores en ese tiempo es entre más hijos, mejor, más mano de obra Más barata. trabajo, claro, más bueno, Claro, claro. claro. Sí, entiendo. Así es que eso hizo de que de alguna manera comenzara a representar los intereses de los desmovilizados de guerra Mm, en muchas estructuras y plataformas sociales y políticas. Eso me llevó a que me invitaran a formar parte de uno de los principales partidos políticos de la nación. Estaba por salir electo diputado nacional mm. cuando me pasó una situación bastante difícil, en el sentido de que fue algo espontáneo, algo que yo no lo esperaba, y eso me hizo cambiar de opinión de manera radical y decidí servirle a Jesucristo a partir de ese momento, desde septiembre del 2006. Así que ya casi 15 años de estarle sirviendo a Jesucristo de día, de noche, 7 días a la semana, 365 días al año. Qué bueno, qué bueno. A Pero a muchas sí. personas suelo decirle, pasé literalmente de ser un gran servidor del reino de las tinieblas a Mm, ser un verdadero adorador de qué nuestro bueno. Padre Celestial. Qué maravilla, gloria a Dios. Vos sabés que, bueno, eso dice la Biblia, ¿no? Que pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Salvador, pero ¿llegaste a ser diputado o estoy equivocado? Sí, 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 sí. Ah, Estuve ¿en diputado qué? hasta enero del 2012. Ah, estuviste de diputado. ¿Qué te pareció eso? Ya eres cristiano ahí. Justamente 2 meses antes de que fuese, un mes antes de ser electo diputado, es cuando yo tuve ese encuentro sobrenatural con Jesucristo y me Ah, convertí. Así es que desde que puse el primer pie en el Parlamento nicaragüense, lo hice como un nacido de nuevo y serví fielmente al reino a quien sirvo desde ese tiempo. qué bueno. ¿Y no, seguís en la política? ¿Seguiste? No, no, después de ese No, tiempo. la verdad es Mm, que, bueno, yo soy un hombre que creo mucho en las profecías, en las revelaciones, que Dios ujú, habla a través de sueños, de visiones, que Dios tiene muchas personas a quienes utiliza. Tampoco soy una persona inmadura que cualquiera que me habla en nombre de Dios me lo entiendo, dejo entiendo. creer. Te entiendo. Obviamente pruebo los Sí, sí, espíritus de sí. dónde provienen por el conocimiento de la palabra, pero cuando estaba justamente por reelegirme para mi segundo periodo, Mm, llegó un profeta judío americano, mm. vino a Nicaragua y de repente me quedó viendo y me dice el Señor de que has hecho un buen trabajo en la política, pero que te necesita que te gradúes en otra área. Así es que por un tiempo es necesario que te retires del gobierno y por supuesto aquella profecía no me gustó mucho, Mm, porque yo dije, ¿cómo el Señor me viene a decir, después que tengo 5 años de estarme preparando de día y de noche, toda una estrategia de cómo hacer un excelente trabajo, ganar, darme a conocer en más áreas de la sociedad nicaragüense para poderme reelegir? Los principales partidos políticos querían que yo me aliara con ellos, garantizándome la reelección, porque en Nicaragua la elección es plurinominal, o sea, son listados que se hacen y los votos van una cantidad al primer lugar, al segundo lugar y así sucesivamente hasta que se agota ese bolsón de votos que se obtienen a nivel nacional. ujú. Y ahí faltaba apenas 8 meses y yo dije, ¿cómo el Señor me puede mandar a decir de que me aparte de la política por un tiempo, que no quiere que le siga sirviendo esto? No, a lo mejor no es del Señor. Y lo tomé con seriedad, pero al mismo tiempo dije, voy a probar. Entonces, al final descubrí que en realidad era el Señor el que no quería que siguiera por un tiempo. Luego, en un sueño, el Señor me hizo ver que no era que me estaba retirando de la política, era simplemente que tenía que hacer una pausa, tenía que aprender otras cosas que también
necesitaba aprender, madurar en esa área, dedicarle más tiempo a la familia, dedicar más tiempo al conocimiento de la palabra y dedicarme un poco a los negocios, como a veces decimos en la iglesia, negocios seculares. Sí, Así es sí. que ahí pues, me dediqué a hacer negocio de bienes y raíces. Todavía me dedico a los mismos, pero también trabajo con unas compañías internacionales, asesoro inversionistas, quienes continuamente nos buscan, tanto a mi esposa, que es abogada, como a mi persona. Mira vos, qué bueno. Y vos tenés tu esposa y ¿cuántos chicos? Bueno, con mi esposa tenemos 4 chicos, Ay, qué bueno, 2 qué bueno. niñas y 2 niños. Ah, está bien, está bien. No te parecía a tus padres. Normalmente suelo hablar de mi Sí, esposa sí, porque mi vida antes de casarme con ella fue un relajo, así es que muchas veces eso es como más complicado para hablar. sí, sí, no hay Y en problema. otra oportunidad pues hablaremos también Sí, no hay de problema, esa otra no hay parte. problema. Pero no, no, lo importante, viste, cuando uno, como en tu caso, ¿no? Uno vive una vida como nacemos, yo recibí al Señor a los 18 años, no nací en la iglesia, y después Dios te cambia, te transforma, te hace una nueva criatura, y uno comienza a hablar, a pensar, a sentir diferente, ¿no? Que creo que lo que vos nos estás enseñando, y comenzaste a trabajar al Señor. ¿Qué sentiste? ¿Qué diferencia sentiste en trabajar en el mundo, para el mundo, por decirlo vulgarmente, y trabajar o servir al Señor? Bueno, para mí fue una metamorfosis radical de casi 180 grados. Primero porque me había acostumbrado a valerme por mí mismo, a poner en práctica la ley de la jungla, la ley de la selva. El más fuerte es el que sobrevive y el que se impone. Entonces, tanto en mi experiencia militar, me destaqué por hacerme oír, escuchar y que mi voz fuera respetada. Ujú, Incursionar en la política, pues simplemente la tomé como un cambio de armas, de herramientas, pero la misma estrategia. Al fin y al cabo era la conquista del poder, obtener más poder, más riqueza, más fama, y ujú. continué en ese camino. Así es que me volví un hombre manipulador, aprovechar cada circunstancia para volverla a mi favor. Estaba consciente de que era uno de los políticos más jóvenes y más reconocidos en el país y que tenía un gran futuro. Mucha gente apostaba en mi carrera política. Sin embargo, pues Dios tenía otro plan. Y justo en medio de ese plan tuve que pasar por una transición bastante fuerte porque era de los que creía que Dios me necesitaba a mí. Así es que cuando Dios a mí me comenzó a dar palabra y a ver de que el mundo evangélico en Nicaragua era inmenso, pero que no habían líderes y no se capitalizaba esa gran representatividad que se podía convertir en un enorme capital político, traté en un inicio de quererle ayudar a Dios. Luego me di cuenta de que Dios no necesita mi ayuda. Yo simplemente Claro, debo ser el instrumento exacto. para que Él me use donde quiere, cuando Él quiere, a la hora que quiere. Y no puedo ir delante de Él. Yo tengo que seguirle a Él. Y por supuesto que al final aprendí a tal punto que en las primeras 2 iglesias en las cuales yo participé como miembro, por la misma fama que yo tenía en ese momento, me ponía mucho a predicar, siempre me estaban poniendo de ejemplo. Era diputado, obviamente, de Claro, alguna manera había mucha atención. sí. Sin embargo, un día le dije al Señor, Señor, siento de que necesito tener más control sobre mi vida. Siento que esta experiencia, mucha gente se aprovecha por mi ignorancia que tengo en la Sagrada Escritura. Yo necesito estudiar, quiero que tú me ayudes. Y decidí tomar una licenciatura en teología en una de las principales universidades cristianas del país para tener un conocimiento propio de cómo interpretar y cómo saber reconocer cuando es Dios el que habla, cómo interpretar de la manera
más acertada posible de lo que en realidad los profetas y los apóstoles están hablando a través de la misma. Y esto me llevó, obviamente, a que tomara la decisión de cambiarme de iglesia, porque fue lo que sentí juntamente con mi esposa. Aprendí a reconocer en ella la voz que muchas veces Dios utiliza para hablar a mi vida. Y cuando decidimos ir a esa iglesia, que es justamente el actual superintendente nacional de las Asambleas de Dios, llegué a esa iglesia y por supuesto de que comencé a sentirme de que solo llegaba a calentar el asiento. Entonces yo dije, bueno, me vine de iglesia donde para todo me querían tomar en cuenta y me hacía sentirme incómodo porque no quería eso. Y luego vengo acá y no siento de que me tomen en cuenta en nada, era un don nadie. Y eso me hizo hacerme una pregunta, ¿será que tomé la decisión correcta? Así es que me puse en ayuno y oración como buen cristiano, como buen pentecostal, y le dije al Señor, Señor, yo quiero saber si en realidad yo estoy haciendo lo que a ti te agrada. A mí no me interesa ni la fama, ni el poder, ni la fortuna, no me interesa absolutamente nada de lo que antes solía gustarme. Simplemente quiero hacer lo que a ti te agrada, pero quiero saber si vine al lugar correcto, te escuché correctamente o no. Y justamente una semana después que estaba en ese programa de ayuno y oración, vino un profeta judío americano a quien mi esposa y yo lo hemos considerado como nuestro mentor espiritual. Y me llamó por teléfono que estaba realizando un viaje por unos pocos días a Nicaragua para dictar unas conferencias y que si lo pudiera recoger al aeropuerto. Fui a traerlo y justamente cuando iba a traerlo y venía conmigo hacia el hotel, me dice, Salvador, mientras venía en el avión, el Espíritu Santo me dio una palabra para ti. Dice que tú te estás preguntando que qué estás haciendo en el lugar donde estás. Y el Señor te manda a decir que te manda a estar en esa iglesia para que aprendas a ser un don nadie, porque el único alguien es Jesucristo, porque tú estabas acostumbrado a siempre querer ser un alguien. Wow. Así que es suficiente, le dije al Señor. Gracias, Señor. Era lo único que quería saber. Ahí he estado calentando asiento. Qué maravilla. Así que mientras estoy en la iglesia caliento asiento, pero sí, mi pastor muchas veces me presta o me autoriza para ir a dar conferencias. Obviamente soy profesor de teología en la universidad, dicto muchas conferencias en diferentes lugares y comparto con muchos de los comités pastorales. Qué maravilla, ¿no? Porque es una de las cosas más difíciles que nos toca vivir al ser humano, es la dependencia del Señor, porque cada uno de nosotros cree que sabe, que puede, que ellos... ¿Viste? En Argentina decimos yo, no sé si jugaban un jueguito ustedes, el yo-yo, un cosito. Sí, el yo-yo. Sí, y en Argentina decimos yo. Todo yo, todo para mí. Lo vemos por acá, sí. Y bueno, yo era de esos. Claro. Y tuve que pasar por una transición y el Señor me ayudó a poder depender 100% de Él, a tal punto de que mi esposa y yo, por muy profesionales que seamos y por mucho que estemos en el ámbito académico, tenemos por regla de oro de que como seres humanos y profesionales planificamos nuestras vidas, nuestra agenda a muchos meses y años por delante, pero como seres humanos, pero todo se lo presentamos al Señor como que si todo depende absolutamente y nada más que de Él y por Él. Amén, qué bueno. Sé que no hacemos absolutamente nada sin tomarlo, aún en las cosas menores. Qué bueno, gloria a Dios. Y eso ha permitido tener un matrimonio exitoso, a prueba de todo, pues muy exitoso en todo lo que emprendemos. Pues sabes que, Salvador, que una de las cosas, nos está sucediendo mucho a los evangélicos, a todos, pastores, líderes, hermanos, que estamos muy, ya viste, muchos somos profesionales, y perdemos esa esencia de tener relación con el Espíritu Santo, de tener esa amistad con el Señor, de abocarnos a Él. Porque en el caso mío, vos me das una Biblia, yo abro y predico, ¿viste? Hace muchos años que predico. Entonces, y no tengo problema. Lo hablo con toda claridad y humildad. Pero ese no es el tema, eso cualquiera lo hace, ¿viste? Cualquiera que estudió teología como nosotros sabe y puede hacer eso. El tema es la relación con el Señor. El tema es abrir el corazón. Eso hace la diferencia. Abrirse, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno aprende eso, que es lo que Dios te estuvo enseñando en el asiento, creo yo, esa relación de decir, mira, mi hijito, acá
yo soy el jefe, mando yo, y quédate tranquilo que soy un buen jefe, no soy como vos cuando eras comandante, ¿eh? No, no. Perdón, Salvador. Yo estuve en la Armada muchos años, así que sé lo que es ser militar, fui militar muchos años. Pero digo, cuando él te toma y te dice, tranquilo, tranquilo, yo te voy a ayudar. Viste que nosotros somos como los niños, no sé si pasa a Nicaragua que a veces vos tenés a uno de los nenes a UPA y quiere bajarse y no sabe el peligro y patalea, quiere bajarse, y vos lo tenés, y bueno, eso hace el Señor, ¿no? Te tiene Salvador, un ejemplo, ¿no? Discúlpame que te aproveche, pero estás frente a mí. No, pero justamente. Salvador, no, y vos, no, yo quiero, yo sé hacerlo, yo puedo, yo sé, entonces sentate, pero él te tiene a UPA, él te cuida, él va caminando, él te bendice, él te guía, él te ayuda. Y yo creo que eso es extraordinario, ¿no? Porque cuando yo escucho lo que estoy escuchando de tu parte, entiendo, como pastor que hace muchos años que predico, que Dios tiene un plan con tu vida, tiene un propósito extraordinario, tiene una visión con vos, con tu vida. ¿Qué pensás de eso, Salvador? Totalmente de acuerdo. Y he aprendido en mi relación cotidiana con el Señor de que uno tiene que aprender el modelo de la Biblia en todo. La Biblia tiene un modelo para el matrimonio. Si yo quiero que mi matrimonio sea exitoso, lo primero que voy a hacer es poner a Jesucristo como el centro de mi matrimonio. Y eso hace por seguir lo que Jesús me manda a través del matrimonio. Entonces, por ejemplo, yo era un hombre muy machista. Entonces, al inicio de mi matrimonio, y muchas veces mi esposa me dice, pero es que al inicio yo sé que me amabas, pero no como ahora. Ahora sí siento que me aman de verdad. Antes no. Antes claro, me querías. Claro. Pero en mis cuentas yo la amaba. Claro, O sea, yo en realidad, pero era a mi manera. Claro. ¿Por qué? Porque simplemente a veces el ser humano cree de que amar es un sentimiento y el amar es una decisión. Exacto. Yo tomé la decisión en la medida que iba entendiendo la sabiduría de la palabra de Dios, que tenía que amar a mi esposa y para amarla la tenía que respetar, darle su lugar, hacerla sentir que es mi otro yo. Y aprendí a poner en práctica las recomendaciones que Pablo y todos los diferentes apóstoles hacen de que primero, para que mi matrimonio sea exitoso, yo tengo que someterme a mi esposa para que ella se pueda someter a mí. Si yo quiero que mi esposa cambie, yo al inicio le exigía que ella cambiara y ella se resistía. Y luego entendí en la medida que iba leyendo la palabra que el que tenía que cambiar era yo. Claro. Si yo cambiaba, el Señor se encarga de hacer que la esposa cambie. Exacto. Y lo mismo en mi relación con los hijos. Y uno de los problemas que muchas veces hay, aún en los matrimonios cristianos y aún en los pastorales, es de que mi relación con mi esposa es de amor, no es de autoridad. Mi relación con mis hijos sí es de autoridad, porque manda que mis hijos se sometan a mí. Y ellos tienen que respetarme. Entonces, pero el problema que tenemos hoy en día en la iglesia es que confundimos esos términos. Mi relación con los hijos lo hago de amor y mi relación con la esposa de autoridad. Y eso no puede funcionar, porque mi esposa y yo somos una misma carne. De lo que yo quiero que ella sea y haga conmigo es lo que yo tengo que hacer con ella. Pero yo siempre, como líder de la casa, como sacerdote de la casa, tengo que mi enseñanza que están en la Sagrada Escritura. Lo mismo en el negocio. Yo no hago un negocio sin primeramente ponérselo en las manos del Señor. Me han traído muchos negocios que parecen fáciles, honestos, legales, pero le he tenido que decir al Señor, y es hasta contado el dinero. Me han puesto el dinero de adelantado y yo he dicho, wow, gracias Señor, y hago planes con ese dinero, ir a Israel nuevamente, ir por este lado, ir a visitar acá, diezmar, construir, hacer muchas cosas para el reino de Dios. Pero siempre le digo al Señor, Señor, pero si esta bendición o esta comisión que yo me voy a ganar no proviene 100% de ti y esto no me va a causar y va a ser un objeto de bendición, prefiero renunciar a ella. A tal punto fue este proceso de mi relación con el Señor que muchas personas cuando hoy en día a mí me dicen, pero yo veo que usted tiene una vida exitosa, usted es un empresario exitoso con su esposa. Dios les ha bendecido muchísimo. Le digo, sí, pero ustedes no saben por dónde pasamos. Claro. Para Dios poderme tener en este nivel de bendición, yo recuerdo de que mis ingresos cuando yo era diputado, además que tenía los ingresos de diputado, tenía ingresos porque yo daba otras consultorías a empresas privadas y yo tenía un promedio de ingresos de $7,000 mensuales. Entonces tenía un estatus de vida muy alto. O sea, el dinero no era un problema para nosotros. Pero cuando el Señor me comenzó a procesar
me enseñó a depender de $100 después de ser diputado. $100 al mes. Qué bueno. ¿Cómo le hice? Pues no sé. Y Qué justamente bueno. fue cuando vinieron los niños. Entonces le decía, y yo recuerdo que al inicio le decía al Señor, pero ¿cómo se te ocurre mandarme más niños ahorita? No pudiste haber esperado porque mi esposa estaba planificando y planificando salir embarazada. Yo le decía, Señor, pero yo amo los niños, pero me los hubiese dado ya en un momento de prosperidad. Pero simplemente el Señor quería ayudarnos a entender de que si dependemos de Él y esperamos en Él, nunca va a fallar. Lo poco se hace mucho y no importa cuál sea la necesidad, siempre Él va a llegar en el momento oportuno. Amén. Mira, Salvador, tendríamos que tener varios programas con vos, amigo, así te la digo. Pero mira, me queda 30 segundos, no sé cómo voy a hacer. Wow. Dale un saludo nada más, perdóname porque se me fue todo. Ok, quiero saludar primeramente su ministerio. Tengo un gran aprecio y respeto por los hombres que dedican su ministerio para llevar las buenas nuevas de salvación a los privados de libertad. Yo los bendigo. Muchos de esos hombres que hoy en día son cautivos, confíen de que hay un libertador. El lugar donde están no es la cárcel. Ese es un lugar donde ustedes pueden aprender a depender de Dios y cumplir el llamado por el cual ustedes vinieron a este mundo. He conocido grandes predicadores, grandes hombres de influencia que pasaron por esa misma situación y hoy día son hombres modelo. Gracias, Salvador, muchas gracias. Bueno, nuestro querido hermano Salvador Talavera, él desde su natal Nicaragua está presidiendo también Parlamento y Fe de Nicaragua. Seguramente vamos a hacer otro programa, Salvador, para hablar del tema. Tenemos que hacer uno, probablemente. Dale. A lo mejor invitamos al hermano Luciano Bongarrá. Sí, lo hacemos entre tres. Nunca hice entre tres, pero vamos a hacer entre tres. Bueno, un gusto conocerte. Dios te bendiga. Un gran gusto. Dale. Quiero decirle a todos los que nos están viendo, este es un hombre de Dios que ha luchado y ha triunfado, que es un hombre de Dios que está sirviendo al Señor con gozo y con alegría. Se puede. Si uno confía, si uno cree en Dios y pone todo en sus manos, Él hará. Así que quiero decirte, no bajes los brazos, seguí adelante porque viene lo mejor. Dios te bendiga, hasta el próximo programa.